Recorrer toda la Torá para encontrar pistas sobre el Mesías no es fácil, pero lo vamos a tratar de intentar. Así es que a las personas que van a ver la enseñanza, les invitamos a que la repasen, que tomen notas, que comenten, porque nos gustaría saber la opinión sobre esta enseñanza. Bueno, ahora vamos a ver otro tema para ver otra faceta del Mesías revelado en la Torá que escribió Moisés. Y me refiero al tema del Mesías en el plan de redención que aparece desde la Torá. Muchos creyentes que no teníamos el conocimiento de raíces hebreas, habíamos visto pequeños destellos del plan de salvación revelado desde el Antiguo Testamento y que apuntaban al Mesías. Pero hoy lo podemos ver con mayor claridad desde la Torá. Desde la Torá se habla del plan de redención y se anuncia al Mesías como el protagonista de esa redención. Y lo vamos a ver así, vean. Y quiero empezar con esto. Hoy que hablamos de que estamos viviendo tiempos finales, es muy importante entender bíblicamente cuál es el tiempo de la humanidad y cuál es el tiempo del Mesías. Fíjense, desde tiempos antiguos los sabios judíos han interpretado en la Torá cuáles van a ser los inicios del plan de salvación para la humanidad y cuál va a ser el tiempo de la manifestación del Mesías. Y aquí cito palabras textuales de cómo los sabios judíos desde la antigüedad entendían los tiempos. Ellos le llaman la tradición de Elías, y en esa tradición de Elías como profeta se enseña que el mundo ha de existir por 6,000 años. En los primeros 2,000 años habría desolación. En los 2,000 años siguientes prosperará la Torá, la enseñanza de la Torá, a través del pueblo de Israel, a quien le fue dada. Y en los siguientes 2,000 años serán los días del Mesías, que es precisamente los 2,000 años desde que Yeshua vino y murió en la cruz y resucitó hasta nuestro tiempo, 2,000 años. Se cumplen 6,000 años. Ese es el tiempo de la humanidad. Y en el 7º milenio será de guerra y al final vendrá el hijo de David, el Mesías, hijo de David, Ben David, el Mesías reinante. Esto nosotros lo entendemos, una historia de 7,000 años. Para aquellos que creen que según la ciencia el mundo y la humanidad tenemos miles, cientos de miles de millones de años. La verdad es que no. Este planeta es mucho más joven, al menos la creación. Y la Biblia habla de 7,000 años, según la tradición hebrea, y esto se le llama la tradición de Elías. Este es el tiempo de la humanidad y el advenimiento del Mesías. Y fíjense bien, esto de la tradición de Elías, como se le llama, no es otra cosa sino la idea que representa la interpretación de los sabios judíos y nos recuerda la conocida doctrina cristiana respecto a los días postreros, a los días proféticos finales y el reino milenial. Los que venimos del cristianismo conocíamos estos temas del milenio, lo que iba a pasar al final de los tiempos, y coincide con esta tradición de Elías que viene del judaísmo y que dice que cuando hayan pasado 6 milenios seguirá un chabatón de 1,000 años. Sabemos que el Señor hizo la creación en ¿cuántos días? 6 días y el 7º día descansó. Es el Shabbat que nosotros guardamos. Bueno, la humanidad también está planeada para vivir 6 milenios y el 7º milenio será un milenio de descanso y para ello el Mesías aparecerá a establecer su reino. Y alguien dirá, ¿y en qué año estamos pues? Porque según nuestro calendario actual, pues llamamos en el año 2024, pero si hacemos el conteo de cómo los judíos cuentan los años a partir de la creación, hoy estamos en el año 5784. Desde la creación, según el calendario judío, o sea, todavía no llegamos al 6,000. Lo cual significa que el Mesías está próximo a venir cuando termine el 6º milenio, según la tradición de Elías. Aunque los rabinos no son unánimes en cuanto a los tiempos mesiánicos, pero en lo que sí coinciden es que el plan de salvación para ellos inicia desde la creación. Claro está que ellos piensan que el Mesías aún no ha venido. Nosotros sabemos que sí. Y ahora nosotros podemos adelantarnos a decir que los últimos 2 milenios
Es cuando el Mesías vino y ha sido anunciado, pero aún falta que regrese, y eso va a ocurrir al final del sexto milenio, donde Él va a venir a inaugurar lo que se le llama la era mesiánica, los últimos 1000 años de paz, de descanso, que es comparado como el séptimo día, el día de descanso. Amén. Fíjense qué importante esto. Ahora, dentro de este mismo tema de la salvación y la redención revelada desde la Torá, entendemos otro tema que en el cristianismo, por cierto, le llamábamos el protoevangelio. Quizás alguno de ustedes había escuchado esa palabra. Es que parte de la interpretación mesiánica en el cristianismo, en la teología cristiana, fue heredada del judaísmo. No es que el cristianismo se lo haya inventado todo, sino mucho de esto ya existía en la interpretación de los sabios judíos. Y Génesis 3:15, en donde se le interpreta esta doctrina que se le llama el protoevangelio, o sea, el evangelio ya en una pequeña semillita, el inicio del plan de redención que Dios tenía para la humanidad, ya lo encontramos en Génesis 3:15. Y que debido a la explicación cristiana que data desde el tiempo de Irineo en el siglo II, él fue uno de los primeros que empezó a decir que en Génesis 3:15 había ya una revelación de la redención prometida por el Mesías. Sin embargo, aunque en el Nuevo Testamento no se hace alusión a ese pasaje, no se cita como tal, e incluso algunos eruditos han aseverado que Génesis 3:15 no contiene ningún asomo de mesianismo, pero hay otros que sí lo ven. No obstante, la tradición de los llamados Targum arameo, que son comentarios de pasajes de la Biblia, se encuentra una profecía mesiánica clave que se le llama así el protoevangelio. ¿Y qué dice Génesis 3:15, por cierto? Vean, como parte del relato de cómo el Señor habló con Adán y Eva después de caer en el pecado, ¿se acuerdan? Y hablarles de cuáles serían las consecuencias de su desobediencia. Al final les promete y les dice: pondré enemistad entre ti, bueno, dice la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese pasaje creo que lo conocemos y en el cristianismo se explica diciendo que la simiente de la mujer de Eva era el Mesías, que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente, que estaba representada por Satanás, y la serpiente donde muerde al hombre, en el calcañar, en el talón. Y sabemos que ese pasaje, y ahí está expresado, vean en esa imagen, el Mesías, descendiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente y la serpiente trataría de morder el talón, el calcañar. Una lucha entre la simiente de la mujer y Satanás, que representa la maldad. Bueno, volviendo a esto del protoevangelio, vean, el pasaje habla primeramente de una enemistad, o lo que sería mejor traducir del hebreo la palabra que se podría más bien traducir como odio, enemistad, que se introdujo en el mundo como consecuencia del pecado del hombre, la desobediencia, y que eso trajo como consecuencia que se rompiera la comunión entre el hombre y Elohim, el Creador. Y luego el hombre empezó a huir para tratar de esconderse de la presencia de Dios. Esto lo vemos en el relato del Génesis. Y las consecuencias de la caída vino el pecado, la enfermedad y la muerte. La Biblia habla también de la personificación del mal a través de Hasatán, o como le llaman el diablo, el adversario. Y por cierto, aquí cito un libro llamado La Sabiduría de Salomón, un libro apócrifo del año 2 antes de Cristo, que dice, hablando de este pasaje, por la envidia de Hasatán entró la muerte en el mundo. Y esto es cierto. Y una tarea del Mesías, según la Torá, era conquistar la muerte y devolverle al hombre la posición que tenía en un inicio antes de pecar, antes de caer. Y esto es lo que está detrás de la promesa de este pasaje de Génesis 3:15 llamado el protoevangelio. En la tradición judía también se habla de un término que se llama el tikkun haolam.
Según los rabinos, el Mesías llevará a cabo una reparación, a lo que se le llama tikkun olam, una reparación en el mundo, una rectificación. De manera que en la tradición judía se dice que cuando el Mesías expió nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades y conquistó la muerte. Esto es lo que dice Isaías 53. En el madero él llevó todas las consecuencias del pecado que estaban sobre la humanidad, y eso significa que con su muerte expiatoria él vino a rectificar las consecuencias de la caída. Vino a corregir el error, la caída de Adán y Eva, y hacer unas reparaciones, se le llama el tikkun olam. Ahora, en Daniel 9:24 se describe esta encomienda mesiánica diciendo que el Mesías vendrá a poner fin al pecado y a expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Esa era la función del Mesías, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, o sea, toda la consecuencia del pecado lo iba a cubrir, a expiar, y con eso traería la justicia que sería perdurable. Entonces, de esta manera conectamos el pasaje de Génesis 3:15 diciendo que la simiente de la mujer, que es el Mesías, finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente, arrebatándole el poder que había tomado sobre el hombre debido al engaño y al pecado. Y todos estos aspectos del llamado protoevangelio se manejan, aunque de forma figurada, tanto en la exégesis judía como en la cristiana, para hablar del anunciamiento de un plan de redención a través de aquel que sería la simiente de la mujer desde el Génesis y que se iría desarrollando a través de toda la historia de la redención hasta que llegó el Mesías, Yeshua. Y hablando de esto mismo, vean, se habla de que el Mesías traería la paz. Según el Targum, otra vez, comentarios rabínicos, el Targum de Jerusalén señala los últimos tiempos en Daniel 9:24, donde dice que el Mesías hará la paz al final, el cierre de los días postreros en los días del Mesías Rey. Ellos tenían ya ese concepto del advenimiento de un Mesías que traería la paz. Y por cierto, aquí pongo que la palabra aramea, que se traduce allí en Daniel 9:24 como hacer la paz, es la palabra hebrea shefiyutá. Y esa palabra se parece mucho a la palabra que se traduce o se traduce como aplastar en Génesis 3:15. Y fíjense cómo dice aplastar en hebreo, yeshuvá. ¿Se fijan cómo se parecen? De manera que algunos eruditos del arameo dicen que la palabra aplastar, refiriéndose a la cabeza de la serpiente, es muy parecida a hacer la paz, que fue lo que vino a hacer el Mesías. Y ellos dicen, al traducir el pasaje, finalmente en los días del Mesías, rey, él será herido en el calcañar, mordido, ahí en el talón, porque acuérdense ustedes que Satanás, ¿qué intentó hacer al llevarlo a la cruz? Conspirar, levantar al pueblo judío, a los líderes judíos en complot con Roma para morder al Mesías y acabar con él. Pero esto concuerda también con lo que dice el Salmo 22:16, dice, me ha acercado cuadrilla de malignos, pasaje mesiánico, horadaron mis manos y mis pies, o sea, me mordieron, me lastimaron las manos y los pies. Y según la exégesis cristiana, esos pasajes se refieren al Mesías, que sería herido. Esto habla de la mordida de la serpiente en el calcañar, en el talón. ¿Sí lo estamos viendo? Tiene relación con el pasaje de Génesis 3:15. Pero fíjense cómo termina esto, hablando de las heridas en sus manos y en sus pies. ¿Qué dice Zacarías 13:6? En el hebreo se traduce ese pasaje y dice, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Pasaje mesiánico, donde Zacarías ve cómo el Mesías sería herido en casa de cuáles amigos, su pueblo, su propio pueblo, le harían heridas en sus manos. Y que fueron los clavos, ¿verdad? Que él recibió en la cruz. Entonces la interpretación más común entre los rabinos traduce en esa parte
donde dice herido en casa de mis amigos, se traduce la palabra sanarán. ¿Y sanarán de qué? De la mordida de la serpiente. Significa que recibirán un antídoto, y el antídoto es esa paz que el Señor va a traer. Tuvo que ser herido en sus manos y sus pies por la serpiente, de lo cual ya estaba anunciado en Génesis 3:15, pero al final él traería el antídoto para sanar a la humanidad de la mordida, del pecado, de la caída del hombre y hacer la paz. ¿Y saben ustedes cuál era el antídoto? Por eso la serpiente tuvo que morderlo y horadarle sus manos y sus pies, porque el antídoto fue su propia sangre para sanar al hombre y a la humanidad del pecado. Y eso significa paz y seguridad. Y dice finalmente la interpretación rabínica del pasaje, Él será su sanador en el futuro, en los días del Mesías, que habrá paz y descanso. Y eso es en el milenio, en el séptimo, ¿verdad? Milenio, Él traerá la paz, la restauración, el tikkun olam. Y finalmente, bueno, en este tema de la redención anunciado desde la Torá, también aparece el tema de la simiente de la mujer, porque Génesis 3:15 hablaba de eso. El descendiente, el precursor de la simiente de la mujer sería el protagonista de esa batalla en contra de Hasatán. Y la pregunta aquí es, ¿quién es esta simiente de la mujer? ¿Por qué se usa? Fíjense, en Génesis 3:15 aparece una partícula en hebreo que no la identificamos en la traducción en español. Ahí en el hebreo 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer, utiliza el pronombre personal hu, que se traduce como él. La simiente, y utiliza él para referirse a la simiente, vean, un pronombre masculino. De manera que en el Targum, en la interpretación de ese pasaje de Génesis 3:15, asocia el pronombre personal masculino él con el Mesías rey. O sea, ya estaba eso escondido. En Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer, utiliza el pronombre masculino él. Ellos dicen, pues es el Mesías, que estaba escondido desde el Génesis 3:15. Pero el concepto de simiente tendrá implicaciones mesiánicas en otros contextos también. Por ejemplo, los rabinos comentan que en Génesis 4:25 leemos, Elohim me ha dado otra simiente en lugar de Abel. ¿Se acuerdan que Caín mata a Abel? Y el único hijo que quedó pues fue Caín, que fue un precursor de maldad, un rebelde. ¿Y qué hizo Dios para restituir la simiente de Abel, que era noble, que era un hombre espiritual? Pues darle otro hijo a Eva, y fue Set, que fue el sustituto. Y dice, por cierto, el Génesis que a partir de la descendencia de Set, los hombres volvieron a invocar a Dios. Entonces, la simiente desde Adán y Eva venía protegiéndose hasta llegar al Mesías, que era finalmente el último de esa simiente anunciada en Génesis 3:15. De manera que aquí se menciona que se trata de otra simiente que procede de otro lugar. ¿Y quién es ese otro? Pues el Mesías rey. Entonces, todo esto concuerda según las pistas de esta interpretación, y todo aparece desde Bereshit, desde el Génesis en la Torá. Y finalmente llegamos a hablar de la simiente, pero ahora la simiente de Abraham. Fíjense bien. La promesa de simiente también le fue hecho a Abraham en Génesis 22:18. Y esto ocupa un lugar central en la teología cristiana, por cierto. Y también es referida a esa promesa de la simiente de Abraham en los midrashim, o sea, en las interpretaciones rabínicas al referirse al Mesías. ¿Y qué dice Génesis 22:18? Y mediante tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto tú has obedecido mi voz. O sea, tú eres el elegido para que a través de ti la simiente, el Mesías, se cumpla lo que estaba en Génesis 3:15, y finalmente a través de tu simiente bendecir a todas las naciones de la tierra. Vean cómo la promesa del Señor tiene un alcance universal, aunque en aquel tiempo pues el elegido fue solo la descendencia carnal de Abraham, la nación de Israel.
pero la promesa era alcanzar a todas las naciones mediante ellos. Y ahí el Midrash Rabá, como se le llama, comenta que en los días del Mesías Israel será comparada a la arena del mar, como fue prometido a Abraham, una descendencia innumerable. Y alguien dirá, bueno, esa descendencia innumerable, si ahora contamos al pueblo judío, no son tantos. Quizás en Israel habrá unos 6 millones de judíos. Y alguien dirá, ¿y la promesa de que iban a ser como la arena del mar? Bueno, es que la palabra está siendo esparcida en todo el mundo, a donde han ido los judíos, y al final el Mesías traerá de todas las naciones a toda la descendencia de Abraham, y seremos multitudes. Ahí estaremos incluidos nosotros, que aunque no tenemos sangre judía, pero somos parte de Israel y de esa promesa. Amén. Entonces, hablando de la simiente de Abraham, Pablo dice en Gálatas 3:16, siguiendo esa línea de la descendencia de Génesis 3:15, la simiente, él entendía el significado de la simiente de Abraham de manera similar, y él dice en ese pasaje de Gálatas, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Una sola simiente. Entonces, es difícil, pues, encontrar en fuentes judías una mejor relación con los comentarios de Pablo en la relación que hay sobre el Mesías como conquistador de la muerte, como el redentor final, como el cumplimiento de la simiente de la mujer. Génesis 3:15 se cumple en el Mesías. Y por eso es que Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y ahí nos vamos hasta Bereshit, el Génesis, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero más adelante dice, ahora el Señor levantó un segundo Adán, que viene a restituirle al hombre caído la salvación prometida. Y ahí es como vemos que en Yeshua se cumple la simiente de la mujer, el anuncio de Génesis 3:15. Y terminamos con ese tema de la redención, un tema corto, hablando de la caída de Adán. Primero los Corintios 15:22 añade, según Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Y ahí vean, el Mesías finalmente llega a cumplir la promesa del protoevangelio, la redención prometida desde Génesis. Él es el descendiente de la mujer que finalmente traerá la renovación, el cambio, levantará al hombre caído para restituirlo a su lugar original. Y las raíces de este misterio, como se le llama en la historia de la salvación, se remontan pues al relato de la caída de la humanidad en el Génesis. Pero fíjense otra clave, de acuerdo al método conocido en el judaísmo como notaricón, oiga bien, notaricón, en el que se remarca cada letra de una palabra como la letra inicial de otra palabra, o sea, de una palabra pueden salir varias palabras. Tenemos las 3 letras hebreas de la palabra Adán. Por cierto, en español son 4, Adán, pero en hebreo son 3. ¿Y sabe cuáles letras salen de la palabra Adán? Según la interpretación rabínica y esto que le llaman el notaricón, se interpreta la palabra Adán en hebreo 3 letras con referencia a Adán, la Aleph, y luego la letra B, que se traduce en nuestro idioma, Dalet, de ahí sale la palabra David, y de la Mem, la M, sale la palabra Mesías, Mashiach. Entonces vean cómo oculto en el nombre de Adán tenemos al personaje Adán, David y al Mesías, y de esta manera entendemos cuál es la conexión desde el Génesis de Adán, el primer hombre caído, con el Mesías que vendrá a restablecer la salvación al hombre. Él vendrá a corregir la caída de Adán. Y es por eso que podemos ver, pues, 3 personajes en la historia de la salvación. Adán, el hombre caído. David,
a quien posteriormente se le hace la promesa de salvación de su descendencia, vendrá el Mesías Rey, y finalmente el Mesías, el Mashiach, que es nuestro Mesías Yeshua. 3 personajes claves en la historia de la redención. ¿Cómo la ven? Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.